pero como todos sabemos que no van a encontrarse, nada tenemos que temer. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al conversatorio Plantaciones Forestales en la Amazonía y su análisis de factibilidad. Hoy iniciamos este evento en vivo transmitido por nuestro fanpage de Seniority Lab en alianza y organizado este evento junto a Seniority Lab con la Cámara Nacional Forestal. Tenemos como invitados a Eloy Cuellar, Jorge Cantuarias y Inver Flores, y nuestros moderadores son el ingeniero Walter Nalbarte, el ingeniero Ignacio Lombardi y el ingeniero Carlos Pajuelo. Por favor, a todos los que están viéndonos desde Facebook Live, por favor pedirles que todos los comentarios, consultas o preguntas que hagan, la hagan siempre con educación y con respeto. Nosotros vamos a trasladar sus consultas a nuestros invitados para que puedan resolver las dudas que ustedes tengan. Así que bienvenidos al conversatorio y damos inicio con las palabras de apertura del ingeniero Lombardi. Buenas tardes con todos ustedes. Primero quiero agradecer que nos estén acompañando en este primer evento sobre plantaciones que hacemos la Cámara. La Cámara Nacional Forestal está preocupada en términos de cómo promover el sector, cómo desarrollar el sector y cómo ir avanzando. Parte de eso son plantaciones. Plantaciones es parte de lo que tenemos nosotros que ir mirando. Y empezamos hoy día, unas reuniones que esperamos tenerlas en diferentes temas, y empezamos hoy día con la parte de plantaciones forestales, con los invitados que tenemos, que ya Sofía los ha mencionado, y quiero, presentar, agradecer a todos ustedes, darles la bienvenida, y creo que empezamos ya con la primera exposición. La primera exposición está a cargo del ingeniero Inver Flores, ¿no? Que es ingeniero forestal, egresado de la Universidad Agraria, con una maestría en manejo y conservación de bosques y biodiversidad, con énfasis en manejo y producción forestal diversificado y subespecializado en agroforestería tropical en el Cati, en Costa Rica. Es un investigador forestal desde 1993, viene trabajando en el desarrollo de plantaciones mucho tiempo, tiene mucha experiencia y lo hemos invitado para que nos cuente un poco cómo está mirando él, cómo ve el desarrollo. Es funcionario de Línea y casi todo el tiempo ha estado trabajando en la zona de Pucallpa. Sin más que decir, Inver, te invito a que empieces a mostrar, a comentarnos lo que tú tienes en este conversatorio y nos muestres tus experiencias. Por favor, Inver. Bueno, buenas tardes a todos los expositores y a todos los participantes. Les saludo Inver Flores, investigador de Línea Pucallpa, ¿no? Bueno, yo quería empezar comentándoles, ¿no?, de que, el trabajo que realizo es sobre investigación forestal, y la investigación forestal tiene una característica que lo diferencia de investigación en otros aspectos, ¿no?, agrario, pecuario, ¿no?, que es la diferencia en su escala temporal y espacial, ¿no? La investigación forestal es de mucho más largo plazo. A veces se requiere décadas para poder obtener resultados, para poder ver algún tipo de evidencia, digamos, de lo que se está haciendo, ¿no? Y es que en ese sentido de que como INIA se empezaron los trabajos en investigación forestal desde el año 1974 aproximadamente, ¿no? En la estación de Von Humboldt y luego también en otras estaciones de la selva baja y de la zona de sierra, ¿no? ¿Por qué se hizo esto? Porque, como digo, se necesitaba probar, digamos, ensayar distintas especies bajo diferentes tipos de condiciones ambientales, suelos, calidades de sitio, topografías, etcétera, ¿no? Y eso se necesitaba hacer el trabajo en distintos lugares del Perú, ¿no? El otro aspecto que hay que tener en cuenta es la gran complejidad forestal de nuestro país, ¿no? Solamente desde el punto de vista de especies, actualmente se estima que tenemos alrededor de 4.500 especies forestales distintas, ¿no?
eso es muy complejo, ¿no? Solamente para que tengan una idea, en el Reino Unido no llega ni a 40 especies nativas en todo su territorio, ¿no? Nosotros tenemos como mínimo 4.500, ¿no? Y se dice que, ya que no se puede investigar obviamente todo ese espectro, deberíamos hacer por lo menos el 10%. El 10% estamos hablando de 450 especies, que sigue siendo bastante alto, ¿no? Y realmente, si uno revisa todo lo que se ha investigado, todos los trabajos de investigación que existen a nivel del Perú, no llegamos ni a 150, ¿no? En ese sentido, como INIA, desde los comienzos de los años 70 hasta la actualidad, se ha ensayado alrededor de 60 especies entre exóticas y nativas, ¿no? Que es alrededor de, estamos hablando de, no es 1 o 2% nada más de todas las especies que hay en el Perú, ¿no? Y ¿cómo se ha hecho esta priorización, digamos, ¿no? ¿Cómo se ha hecho esta selección de especies bajo las cuales se ha venido estudiando desde la década de los 70? Principalmente, digamos, se ha tomado en cuenta la demanda, ¿no? La demanda de los productos que se derivan de estas especies, ¿no? Ya sea productos forestales maderables o productos no maderables, y de esa manera, pues, poder priorizar, ¿no?, los esfuerzos de investigación en estas especies y hacer todos los trabajos que se han realizado, ¿no? Yo en este momento puedo decir, ¿no?, fruto de todos estos, digamos, casi más de 40 años de trabajo, tenemos ya un grupo ya de especies ya que se pueden, digamos, priorizar y deberían ser, digamos, poner el esfuerzo bastante en su propagación o en producción en plantaciones forestales, ¿no? En este caso yo me voy a referir a Selva Baja, que es el área donde más yo he trabajado, ¿no? Pero si bien es cierto, como INIA tenemos también trabajos en Selva Alta y en Sierra, como digo, y también en la costa norte, ¿no? En cuanto a Selva Baja, que es donde yo más he trabajado de hace más de casi 30 años, hemos definido, digamos, 7 especies divididos en 2 grupos, ¿no? El primer grupo, digamos, que es, digamos, se puede decir el top de las especies, son tornillo, bolaina blanca y capirona, ¿no? Que son las 3 especies que superan, digamos, la mayor cantidad de trabajo, de experimentos, tiene bondades, digamos, en su crecimiento, en su demanda. Hay bastante ya investigación en todos los aspectos, desde el inicio hasta la producción, la utilización de los productos, ¿no? Y un segundo grupo, digamos, conformado por pino chuncho, chihuahuaco, marupa y pumaquiro, ¿no? Entonces, esas 7 especies, digamos, son las que han funcionado y las que podríamos ya divulgar, producir. ¿Por qué? Con la abundante evidencia que existe, como digo, fruto de los trabajos de investigación que se han realizado, no solamente por INIA, sino también por otras instituciones, ¿no? Como le digo, este tipo de trabajos forestales tienen que ser realizados por muchas instituciones debido a la gran complejidad que tenemos, ¿no? Y también debido a la gran demanda, ¿no? Porque si bien es cierto, estamos, digamos, promocionando o priorizando estas 7 especies, sin embargo, hay mucha preocupación, digamos, mucha demanda de otros sectores por otras especies, ¿no? O sea, mucha gente nos dice, ¿por qué no investigan en aguacatadijo? ¿O por qué no investigan en cualquiera de las especies de moena, etcétera? Pero, como digo, es algo que se requiere mucho trabajo y, bueno, estas son las especies que se han priorizado, ¿no? De esa manera, en la estación de von Humboldt, que es donde más digamos, tenemos la mayor cantidad de trabajo, hemos podido determinar ya varios aspectos de las especies, ¿no? Como son requisitos del sitio principalmente, ¿no? Como mencionaba, la decisión del sitio donde plantar es fundamental, ¿no? Es muy fundamental. ¿Por qué? Porque las especies forestales muestran sus resultados después de varios años, ¿no? Y cuando son las especies de madera pesada como chihuahuaco, por ejemplo, requiere incluso décadas, ¿no?, para mostrar sus verdaderos resultados, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros hemos notado, por ejemplo, que en caso de tornillo, que es Cerellinga cateniformis, la diferencia, digamos, en velocidad de crecimiento y producción en distintos suelos que hemos probado, ¿no?, Cambisol, Acrisol y Gleisol, recién se notan a partir del año 9, del año 10, ¿no? En los primeros años es bastante similar el crecimiento, pero a partir de ahí empieza el distanciamiento y al año 20, pues uno ve claramente que en multisoles el crecimiento es muy encima de los demás, ¿no? Es uno de los
crecimientos más altos que hay, ¿no? De tal manera que Tornillo fácilmente puede llegar a superar los 220 metros cúbicos por hectárea a los 18 años, ¿no? 18, 20 años, que es una cantidad bastante alta, ¿no? Asimismo, también se tiene ya, digamos, paquetes bastante avanzados de estas especies, de estos 7 grupos, de estas 7 especies que mencioné, ¿no? Y por lo tanto podemos ya, digamos, promocionar, ¿no? Estamos trabajando ahorita también lo que es crecimiento y modelaje, sobre todo, que es lo que más se demanda, ¿no? Porque para poder, digamos, promocionar una especie, se requiere también saber cuál va a ser el resultado o una estimación de cómo va a ser la producción en el correr del tiempo, ¿no? Y bajo las distintas condiciones de suelo, de topografía, ¿no? Y eso obviamente solamente se puede haber obtenido con trabajos a largo plazo, ¿no? Entonces actualmente contamos ya esa información y estamos procesando, ya son datos, digamos, de más de 20 años, 25 años de evaluaciones, ¿no? Las especies para desarrollar modelos, los cuales vamos a divulgar en su momento, ¿no? Hemos hecho ya un avance con Tornillo y con Chihuahua, pero nos falta con las otras especies, ¿no? Y no solamente también en plantaciones puras, sino también en plantaciones mixtas, ¿no? Porque muchas veces es un sistema que se recomienda cuando no se conoce mucho del lugar, plantar sistema mixto, ¿no? Para ver cuál de las especies funciona más, ¿no? Por supuesto que se tiene también bastante avanzada la investigación en ciclo biológico, ¿no? La fenología, ciclo reproductivo, y por supuesto que hemos desarrollado bastante también trabajo en lo que es producción de plantones, ¿no? Falta realizar es la producción, digamos, de tipo asexual, ¿no? Vegetativa, ¿no? Que es un aspecto que necesitamos desarrollar más, porque cada vez las áreas, digamos, productores de semillas están más lejos, ¿no? Están más alejadas y hay bastante fuertísima erosión de individuos, tales así que, por ejemplo, los 15 árboles semilleros de Chihuahua que tenemos en Von Humboldt son los únicos árboles, creo que a centenares de kilómetros cuadrados a la redonda, ¿no? Debido a la gran, digamos, crecimiento poblacional de pastos, cacao, etcétera, ¿no? Entonces, la propagación vegetativa es un campo que necesita ser desarrollado. Ahí sé que está haciendo otras instituciones también, y nosotros podemos también trabajar en conjunto, ¿no? Eso es algo que venimos haciendo también ya en asociación con CERFOR, tenemos trabajos también con otras instituciones también, y necesitamos fortalecer también los trabajos con tesistas para tener más, digamos, porque una de las quizás limitaciones que podemos tener como investigación es que hay que tener en cuenta que a veces en nuestros países hay una tendencia al cortoplacismo, ¿no? Y en todos los aspectos, y eso también involucra la investigación, ¿no? De tal es así que los fondos para investigación, los fondos que podemos conseguir de fuentes donantes son para 1 o 2 años, máximo 3 años, y obviamente en 1 o 2 años no se puede obtener resultados, por ejemplo, de una intervención silvicultural en un bosque primario, ¿no? Entonces, este tipo de limitaciones, pues, nos afecta bastante, como mencionaba, ¿no? ¿Por qué? Porque la investigación forestal es de larga duración, ¿no? Como digo, ¿no? Y necesitamos, pues, digamos, mantener en el tiempo todos los trabajos que se vienen realizando, ¿no? Y bueno, con otras especies más que venimos trabajando, aún no tenemos los paquetes, digamos, completos, y lo que esperamos es seguir profundizando nuestra investigación con estas 7 especies, ¿no? Que digo, afortunadamente ha funcionado bien, ¿no? Y todas cuentan es posible contar con material de propagación, ¿no? Todavía existe, quizás cada vez más lejos, pero todavía es posible contar con material. Y bueno, eso sería, digamos, mi presentación, ¿no? La exposición de los trabajos que venimos haciendo con INIA, tanto en la estación de Von Humboldt como también en otras estaciones experimentales, ¿no? Muchas gracias. Okay, gracias Simber por tu presentación. Nos ha mostrado y nos ha dicho cosas importantes que tenemos nosotros que ir mirando y tenerlas presentes para el futuro, algo que a veces venimos descuidando, que es el sitio. O sea,
no hemos puesto todavía en muchos casos fuerza al sitio, todavía pensamos que todo es plano y todo se puede poner en cualquier lugar, pero es el sitio el que nos está diciendo a nosotros las características que tiene, y algo que es importante, que también vale la pena tenerlo presente, es que él nos dice, los primeros 10 años casi pasan desapercibidos, todas son iguales, y a partir del año 10 empiezan a diferenciarse. Eso quiere decir que a veces cuando hacemos ensayos cortos, no tenemos una respuesta adecuada como realmente quisiéramos tener, y en especial cuando hablamos de calidad de madera y todas estas cosas. O sea, eso es lo que nos ha puesto INVER en este momento, y también nos hace notar y nos dice, oye, la investigación que se quiere está en muy corto plazo y no la miramos hacia adelante. Creo que esto es parte de lo que podemos nosotros mirar, y que es uno de los elementos que estaremos analizando y viéndolo más adelante. Creo que ahorita invito a Eloy para que nos dé su visión que tiene. Eloy es ingeniero forestal de la Universidad Agraria, ¿no? Con posgrado en bosques y gestión en recursos forestales. Es doctorado en el medio ambiente y agroforestería. Es profesor principal en el área de silvicultura, ecología y plantaciones en la Universidad La Molina, y además ha sido líder de investigación en el INIA. O sea, la universidad, él nos está acompañando ahorita en la universidad, y eso nos permite a nosotros también potenciar un poco todo lo que es la enseñanza y la investigación. Quisiera invitarte, Eloy, a que nos des tu idea sobre esto de plantaciones que estamos mirando. Por favor, Eloy, Sí, adelante. muchas gracias. Si me permiten, voy a compartir una presentación. En primer lugar, mientras voy compartiendo, saludar a todos, muy buenas tardes, a todo el público. En realidad, felicito a la Cámara que organiza este tipo de eventos, que a nosotros, los forestales, nos hace sumamente necesarios para poder planificar, lo que dijo, rescato de las palabras de Inver, por supuesto, que la inversión forestal, a diferencia de la agrícola o la pecuaria, es una inversión de largo plazo. Quizás pecuaria, ganadería se podría empatar con nosotros, pero diferente a pecuaria cuyes o pecuaria ovinos, ¿no? Entonces, ustedes me han pedido que trabaje sobre este tema, desarrollo y perspectivas de plantaciones forestales en la Amazonía peruana. Voy a tratar de desarrollar este conjunto de ideas. Lo he dividido en 3 fases, ¿no? Con el contexto actual, el desarrollo y las perspectivas. En el contexto actual, creo que para nadie es una novedad el cambio en la visión mundial sobre el bosque, ¿no? Esto se traduce en regulaciones y acuerdos que tratan de tener un mayor control sobre el bosque. Tampoco que nuestro bosque, producto de 6 a 7 décadas de constante aprovechamiento, ha perdido su capacidad productiva, ¿no? Y ahí surge como una alternativa plantaciones, donde en una hectárea puedo concentrar la producción de hasta 100 hectáreas de bosque, ¿no? Hay una creciente demanda de la población, ¿no? Sobre madera. La población está creciendo y está solicitando productos de madera. Esto se traduce más en Amazonía, ¿no? También se nota, si uno va a revisar los planes de manejo del 2012 a la fecha, va a haber una reducción importante de maderas como ispingos, cedros, caobas, ¿no? De la lista de especies aprovechadas, mientras que ispingo hasta el año 2007-2008 era una de las 5 primeras especies que se explotaba. Si uno ve los planes de manejo, ve que a la fecha van desapareciendo, ¿no? Rescato unos datos de un trabajo que hizo Produce el 2020, ¿no? Sobre la potencialidad en la región Ucayali. Este es un trabajo de Pucallpa, ¿no? Y donde ya se demuestra que hay una capacidad ociosa en las plantas de un 60-70%. Todavía el ingreso de plantaciones a la industria es pequeña, ¿no? Está entre 9 a 10, ahí está 9 a 10%, entonces todavía el peso de plantaciones es muy poco. Otro dato que rescato de este trabajo es qué problemas en el abastecimiento de madera
y bueno, el poco volumen de materia prima, eventos climáticos que sí son temas menos controlables, y el otro tema, pues, documentación de la madera, que siempre, y ahí lo dicen, ¿no? La encuesta fue hecha sobre 220 empresas entre primera y segunda transformación, entonces la muestra no está tan débil, ¿no? En cuanto al nivel de asociatividad, que es lo que uno busca cuando trata de hacer plantaciones, ¿no? Y trata de ver cuál es el nivel de asociatividad cuando quiere trabajar al menos con medianos o pequeños productores. Y uno se puede dar cuenta que a nivel de transformación primaria hay una asociatividad muy menor, ¿no? 42%, mientras que en transformación secundaria incluso el número es mucho menor, ¿no? 15%. También un reducido financiamiento para la empresa, ¿no? Esto no es nada desconocido para todos ustedes, pues en transformación primaria se habla de que un 22% cuenta con financiamiento y en secundaria un 20%, ¿no? Entonces quiere decir cifras entre el 77 a 80% de empresas que no cuentan con facilidades para financiar, ¿no? Entonces, si ya estamos hablando de inversiones de largo plazo, inversiones peculiares con características propias, entonces es bastante complicado el manejarnos con un modelo de banca actual. Algo que también es importante es un estudio que se hizo en el 2014, ¿no? Sobre la demanda, 2015 que diga, sobre la demanda de maderas provenientes de bosques a nivel del corredor centro. Esto era por encargo de un proyecto en el cual lo que se quería ver es cómo la madera proveniente de plantaciones de Amazonía podían calar en el resto de ciudades del corredor centro, ¿no? Ahí está un poco la respuesta por ciudades. De esta gráfica se rescata que especies nativas con una perspectiva propia, o sea, que ya tienen mercado, y ustedes lo pueden ver ahí en las en la respuesta por ciudad, ¿no? Tornillo, capirón y bolaina, ya con prácticamente un reconocimiento propio de su calidad, ¿no? Marupá y Chihuahuaco en un segundo lugar, y una especie que los pobladores, los carpinteros pedían, ¿no? Si ustedes ven, la muestra es con 224 empresas de estas 6 regiones, ¿no? Una especie que pedían es Ispingo, pero lamentablemente Ispingo no tiene presencia en plantaciones aún, y en el bosque, pues cada día va perdiéndose más, ¿no? En cuanto a desarrollo, ¿no? Aquí yo siempre soy bastante crítico del tema de que todavía tenemos 2 niveles bien marcados en cuanto a la visión que tenemos de plantaciones, ¿no? En el cuadro que les he puesto, les muestro la evolución de las plantaciones a nivel del mundo desde 1940 hasta el 2010, ¿no? Donde la mayor evolución ya está a nivel del trabajo de clones, biotecnología, ¿no? Y ahí pongo una diferenciación bien clara, ¿no? Para la perspectiva del Estado todavía estamos pensando en el aprovechamiento desde el punto de vista de bosque, ¿no? Y por eso pongo diferentes niveles de desarrollo, ¿no? Y que son impulsados en su mayoría por la empresa privada, siendo el Estado el gran ausente de la cancha, ¿no? Y en la siguiente lámina puedo demostrar, ¿no? Empresa privada sí está trabajando con mejoramiento genético, justo ahí está una foto con mi amigo Jorge, ¿no? Haciendo mejoramiento genético en Chihuahuaco, o plantaciones de Marupá, de bosques amazónicos, o los ensayos primeros que se tuvieron. Hay muchas empresas que ya están trabajando en clones, ¿no? Generando clones propios o importando clones, pero esto introduciéndolos a la producción, ¿no? A nivel de pequeños productores, también se está generando un mercado propio para las plantaciones. Pero ¿cuál es la característica? Es 90% informal, ¿no? Si ustedes ven esta gráfica de abajo, pueden ver acá esta zona de color verde, la zona del Arenal en Pucallpa, que es una zona de bolaineras, ¿no? Todos los que están en Pucallpa saben que esa es la zona de bolaineras, ¿no? Cuyo gran parte o cuyo gran mercado es justamente de bolaina, esta zona de restingas, ¿no? Tienen un sistema propio de aprovechamiento, ¿no? La madera en 4 a 5 años llega a tener unos volúmenes súper interesantes de 350 a 500 metros cúbicos por hectárea, ¿no? El mercado es regional y nacional, ¿no? Y es informal, ¿por qué? Porque esta zona, como está en zona de faja marginal, nunca va a llegar a tener permisos propios de la municipalidad para que todos estos aserraderos que están acá
puedan ser oficiales, y las personas que producen en estas zonas de restingas, al ser zonas también de faja marginal, no tienen una condición de propiedad sobre las áreas. Entonces, es un mercado que se da, pero con un nivel alto de informalidad, ¿no? Y bueno, eso lo pueden ver todos los que pueden pasar por Pucallpa, ¿no? En un trabajo también que se hizo con Produce, se determina que hay más de 30.000 productores involucrados en este modelo, ¿no? Un siguiente modelo, ¿no?, también interesante, pero está a nivel de unidades agropecuarias tituladas, donde, por ejemplo, en este caso, en áreas donde abren cultivos de maíz, riegan semillas de bolaina. Esta, al cabo de 6 a 8 años, tiene una expresión como la de la foto, por las diferencias genéticas que hay a partir de manejo de semillas, pero empiezan a ser explotadas al 8º año con empresas transformadoras flotantes, ¿no? Como está en la foto. Esta foto es San Alejandro y es foto tomada la semana pasada, ¿no? En cuanto a perspectivas, que es el tercer bloque que me piden hablar, ¿no?, tenemos el conocimiento de técnicas para recuperación de paisajes, tenemos las 2 estrategias importantes, la restauración, la rehabilitación, con conocimientos de técnicas de desarrollo, algunas especies, que me parece que es importante para uno definir qué es lo que voy a hacer, ¿no? Siempre a mis alumnos les digo, si yo encuentro una área, yo tengo que saber si lo voy a restaurar o si lo voy a rehabilitar, ¿no? Eso es súper importante para saber qué hacer. Ya lo mencionó Inver, ¿no?, la importancia de determinar la calidad de sitio, ¿no? Tenemos metodologías ya desarrolladas en el mundo con criterios ecológicos y criterios florísticos, que son formas de determinación de manera indirecta. Y cuando hay las especies en la zona, podemos trabajar con criterios gasométricos. O sea, ya están esas metodologías. El tema es cuándo lo aplicamos de una manera más permanente y sostenida para generar resultados, ¿no? Se tienen índices o indicadores de calidad, ¿no?, del plantón en vivero y en plantaciones. Ahí están todos los métodos, pero es cuestión de que quienes lo hacen, ¿no? Se tiene dato y crecimiento y productividad de principales especies, se tienen instrumentos modernos para la medición de índices de crecimiento y productividad. Ahí están algunos datos para tornillo, para eucalipto híbrido urograndis de 14 años, ustedes pueden ver los datos, para Villarrica, ¿no? Estas tecas que me parecen súper prometedoras en Picota, San Martín, ¿no?, con unos datos bastante interesantes, hasta mucho mejores que en otras regiones del Perú, ¿no? Una teca de 4 años con muy buenos individuos, ¿no? Pude evaluar individuos de 4 años que pasaban los 17 metros de altura, que es un dato bastante importante, ¿no? Podemos manejar el territorio si es que hacemos un buen ordenamiento territorial de una manera que puedan coexistir modelos monoespecíficos y modelos monocíclicos con policíclicos en el mismo ambiente. Todo es cuestión también de llegar a culminar lo que es el ordenamiento territorial, ¿no? Pero ahí viene un poco el tema para ir terminando la idea. Necesitamos silvicultores y mejoradores genéticos, ¿no? Y esa es la función en la que ahora va a entrar la universidad a través de CECILMEF, ¿no? Vamos a entrar a formar silvicultores y mejoradores genéticos de plantaciones, ¿no? CECILMEF, les cuento a todos, es un centro de silvicultura y mejoramiento forestal creado en la Facultad de Forestales, ¿no?, en base a experiencias buenas de INIA, de IAP y otras entidades, de Bioversity, de ICRAF, ¿no? Tiene una base legal completa a partir de las normas UNEDU y amparadas en las normas de la facultad, ¿no? El enfoque de este centro se crea con la finalidad de generar conocimientos y paquetes tecnológicos en base a investigación básica y aplicada sobre la silvicultura y el mejoramiento de bosques y plantaciones, ¿no?, poniéndose énfasis en especies propias del país, ¿no? Ahí está, tiene una resolución rectoral de fundación, o sea, tiene una capacidad para constituirse en un centro y es un centro de investigación, sino para constituirse en un centro donde se pueda participar en fondos concursables, se pueda participar en alianzas con otras entidades públicas o privadas para hacer investigación, ¿no? Las líneas de
investigación que tiene son silvicultura de plantaciones forestales, agroforestales y urbanas, silvicultura de bosques naturales, recuperación de áreas o paisajes degradados, investigación y mejoramiento genético forestal y métodos de propagación de especies forestales. Y ahí, como ustedes pueden ver, con toda la cautela se ha seguido trabajando en época de cuarentena y se ha seguido generando tesis de investigación. A la fecha llevamos 13 tesistas involucrados en el centro, manejando diferentes tecnologías de producción forestal, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de este centro? Que es lo que sí me importa difundir, ¿no? Seguir fortaleciendo los laboratorios especializados de la universidad, ¿no? Manejar áreas para el mejoramiento genético forestal, colabora con todos los círculos de investigación de la facultad. Para los que no conocen, los círculos de investigación son agrupaciones de estudiantes con ganas de especializarse en una parte de la carrera, ¿no? Se basa lógicamente en el círculo de investigación de plantaciones, ¿no? Pero también tiene otros círculos que lo apoyan. Estamos abiertos y de hecho ya tenemos 3 convenios o acuerdos institucionales con entidades que quieran apoyarnos a nosotros. Ahí hay una lista de los 5 primeros tesistas, pero a la fecha tenemos 14 tesistas, ¿no? Entonces, eso era lo que quería manifestar. Creo que por un tema de tiempo prefiero dejarlo ahí. Y para los que están interesados en ver el tema de plantaciones, yo les invito a ver 2 videos muy interesantes, ¿no? Verde Forestal, ¿no? Y el video de plantaciones forestales que ya fueron hechos entre el 2017 y 2018, pero que tienen una vigencia relevante y actual a la fecha, debido a que, si bien es cierto, queremos apostar sobre plantaciones, pero hasta el momento, como diríamos en el argot futbolístico, ¿no? Todavía seguimos viendo las indicaciones, pero no entramos a la cancha en un quehacer efectivo, ¿no? Entonces, gracias por el tiempo y creo con esto he redondeado lo que quería decir. Muchas gracias. Ok, gracias Eloy por tu presentación. Creo que nos pones también en una visión un poco de cómo mirar un poco futuro, cómo seguir avanzando, cómo construir los nuevos espacios enfrentando a los nuevos retos que se nos van presentando. Esta formación de este centro en la universidad debe empezar a apoyar en términos de desarrollo, porque justamente es por ahí que tenemos nosotros que ir andando y mirar qué es lo que tiene. O sea, complementas lo que nos ha dicho Inver, ¿no? En dar forma de que, ok, hay que seguir avanzando y no podemos seguir desmayando y no tanto mirar un poco exóticas, sino las exóticas por un lado y empezar a ir rescatando también todas las nativas para poder ir hacia adelante. Creo que esto nos permite a nosotros tener una idea de fuerza y una forma de cómo mirar futuros en términos de trabajo. Sin más, creo que invito a Jorge Cantuarias, ¿no? Licenciado en Economía, ¿no? También con con estudios en Derecho, con más de 25 años de experiencia trabajando en proyectos en la selva peruana, con énfasis en operaciones forestales. Fundó Bosques Amazónicos en el 2004 y desde entonces ha llevado a ser una empresa forestal y de servicios ambientales. Creo que esto es importante porque muchos nos preguntamos qué hace un economista con estudios de abogado metido en todo este tipo de cosas, pero creo que lo importante es que nos cuentes tu experiencia porque esa es una visión de salida de cómo están las cosas y a dónde van las cosas. O sea, no hacemos plantaciones para quedarnos ahí, sino plantaciones mirando un futuro adelante. Yo tengo entendido que tienes muchos años trabajando en esto y ya estás mirando las cosas en una forma diferente. Eso queremos nosotros que tú nos cuentes. Ya hemos visto 2 desde el punto de vista técnico y ahora queremos una cosa de visión. Y a ti, te invito, Jorge, a darnos tus palabras, por favor. Muchas gracias, Ignacio, y muchas gracias a la Cámara Forestal y a Seniority Lab por la invitación. Creo que estos eventos son súper importantes para ir desarrollando este sector
que en realidad tiene un potencial importante y que creo que la única forma de hacerlo es a través de este tipo de eventos y que podamos conocer las experiencias de los profesionales, como el caso de Inver y Eloy, que nos han dado desde el punto de vista técnico una charla súper importante, ¿no? Quizá no todos tenemos la oportunidad de estar haciendo el seguimiento de lo que se hace en otras instituciones y estoy seguro que si tuviéramos la oportunidad de estar más cerca, podríamos intercambiar experiencias, intercambiar una serie de resultados que vamos logrando un poco aisladamente cada institución. Yo a veces me pregunto lo mismo, Ignacio, ¿no? ¿Qué hago en el sector forestal siendo economista? He estudiado Derecho también. Y creo que por ahí es donde puedo aportar más, quizá, con todos estos años de experiencia, más desde la perspectiva de un emprendedor y de un economista que llegó a la zona de selva, digamos, por razones diferentes y se encontró con una realidad que no ha cambiado mucho, desgraciadamente, en los últimos 30 años, ¿no? En el caso específico mío y antes de la fundación de BAM, tuve la oportunidad de estar en los años 90 en Pucallpa. Estábamos pasando por unos procesos sociales muy complicados, como todos recordaremos, y lo que encontré fue algo realmente penoso, ¿no? Áreas completamente deforestadas, perdidas, semi-abandonadas, ¿no? Una política que fomentaba la destrucción de nuestros bosques, porque si te acordarás, tú solamente podías ser titulado si quemabas el bosque, ¿no? Si estabas haciendo agroforestería o cualquier cosa, venían y te decían, no, a mí no me cuentes cuentos, yo quiero ver trabajo, y trabajo era sinónimo de destrucción, ¿no? Y estas enormes áreas que se habían transformado en pastizales, que a su vez por el problema social no llegaron a despegar, me refiero a la industria ganadera, por diferentes razones, habían estado ahí abandonadas o semi-abandonadas y habían perdido completamente su valor económico. Bastaba con darse una vuelta alrededor de Sudamérica para entender que este tipo de situaciones pues, no son sostenibles en el tiempo, y ahí había una oportunidad, como quizá sigue estando esa misma oportunidad hoy día en la Amazonía peruana. Y la idea, como Nace Bosques, era y sigue siendo de recuperar el valor económico de esas áreas. Y entonces diseñamos este proyecto que comenzó evidentemente primero pensando cuál es la mejor manera de hacer, de recuperar el valor económico, y la idea era reponer esas áreas con especies nativas de gran valor comercial y de mercados internacionales profundos. Y entonces, con un proyectito y mucho entusiasmo, comenzamos a ver lo que se ha convertido a lo largo de toda esta historia en la única variante que no se ha movido: financiamiento, o mejor dicho, falta de financiamiento, que existe hasta el día de hoy, desgraciadamente, y que es una de las causas principales por las que esta actividad no despega. Así de claro y así de sencillo lo pongo. En ese momento tuvimos la suerte de conseguir el apoyo de la cooperación internacional a través del Fondo de las Américas, un fondo contravalor Perú-Estados Unidos, que nos dijo, mira, me parece interesante, tiene sentido, pero nosotros como cooperantes necesitamos una contrapartida. Y en ese momento pudimos convencer al presidente regional de esa época por qué era importante apostar por un proyecto de reforestación que lo que pretendía es recuperar el valor económico de esos bosques. Y cosa difícil de pensar, hoy día impensable, se dieron cuenta que efectivamente no había derecho de que las hectáreas a 30 kilómetros de Pucallpa costaran lo mismo que un paquete de cigarros, ¿no? Eso es lo que costaba una hectárea en esa época,
¿no? Completamente perdido el valor, y que recuperar el valor de esas áreas iba a generar una explosión de riqueza que finalmente generaría actividades productivas en la zona. Cosa que en el fondo se ha dado por diferentes motivos. No quiero decir que fue por nuestro proyecto, pero sí ha sido un granito de arena dentro de la recuperación del valor. Hoy día vemos que hay una demanda por áreas de otras empresas forestales, etcétera, que tienen intenciones de hacer algo de escala, fondos internacionales, etcétera. Entonces conseguimos la posibilidad de hacer un piloto de 20 hectáreas, algo más. Tuvimos la suerte de conseguir a un gran operador que fue Aider en ese momento. Está Walter Nalbarte con nosotros, que comenzó este proceso hace un montón de años ya. Y lo que hicimos fue tratar de maximizar el valor de la reforestación. Y entonces hicimos varios modelos, 6 modelos diferentes de reforestación. Escogimos aquel que tenía el mayor valor presente en esa época. Sembramos, pudimos tener los primeros resultados positivos. Ya existía una experiencia, como nos ha contado Inver, importante en el INIA, que ya había trabajado las especies con las que nosotros trabajamos, que básicamente son las mismas que nombró, especialmente chihuahuaco, marupa, capirona, y entonces teníamos una base sobre la cual apoyarnos. Y una vez que se logró el área piloto, y pudimos demostrar que era viable técnicamente hacer este tipo de plantaciones, comienza el problema que merece un capítulo aparte en los temas de reforestación, que es el tema de cómo escalar, y cómo escalar está íntimamente desarrollado o relacionado a cómo financiamos el crecimiento, ¿no? Y entonces, pues, los portazos que recibimos en esa época fueron innumerables, ¿no? Desde el punto de vista de la banca, entre comillas, de fomento del país, la banca comercial, etcétera, etcétera. A nadie le interesaba invertir o arriesgar un centavo en operaciones en la selva peruana, donde no tenían la menor idea de cómo se funciona, etcétera. Y entonces un proceso que desgraciadamente continúa hasta el día de hoy. Se han abierto algunos caminos que si hay tiempo lo podré comentar, pero en líneas generales es la misma historia, ¿no? Es la misma historia. Son, en el caso nuestro, 15 años donde el tema del financiero en el Perú, cosa que es triste, ha sido prácticamente imposible de subsanar. ¿Cómo cambia nuestra posición y cómo logramos escalar hasta las más de 1000 hectáreas que tenemos nosotros ahora? Porque el carbono comienza a jugar un papel fundamental en el mundo. Si recordamos, en el 2005, Rusia firma el protocolo de Kioto y se activa con la firma de Rusia los mercados de carbono. Tuvimos la oportunidad de estar en el 2006 en la Feria Mundial de Carbono en Colonia, Alemania, una expectativa extraordinaria, cientos de expositores, miles de participantes, y todo el mundo hablaba de cambios de tecnología, etcétera, etcétera, para combatir las emisiones de los gases de efecto invernadero y del cambio climático, pero habíamos muy pocas instituciones, algunas, sí, lo digo con bastante orgullo, mayorías del Perú, ¿no? Fuimos un equipo peruano muy potente, y que tuvo la oportunidad de hacer sus presentaciones allá. Y para hacer la historia corta, nosotros logramos en ese momento, un año después, para ser claros, una venta futura de carbono que, dicho sea de paso, todavía no estaba estructurado cómo se iba a medir el carbono, etcétera, etcétera, por $20 millones en ventas futuras de carbono, que nos permitió lograr el desarrollo de la empresa y nos permitió situarnos donde estamos ahora, ¿no? Pero estamos hablando de que durante todos estos años el financiamiento han sido producto de inversionistas extranjeros, del mercado de carbono, que creo que es importante tocar en plantaciones forestales como una variable que hay que considerar en el futuro.
Y eso es un poquito la historia de cómo llegamos nosotros a escalar. Creo que desde el punto de vista técnico ya hemos escuchado grandes exposiciones. Lo que yo quería compartir con ustedes es varios puntos. El primero, el tema del financiamiento es un tema clave, es un tema que tiene que estar resuelto antes de embarcarnos en una operación forestal importante. Y si no es a través de una empresa sólida, que es mucho más difícil armar, es a través de cadenas productivas que lidere una empresa importante y que tenga varios componentes que creo que son sumamente, digamos, relevantes. Una, desde mi perspectiva, hoy día el carbono tiene que jugar parte en el partido de las plantaciones forestales. Y hay dos requisitos que son fundamentales para que esto sea así. El primero es que las áreas sobre las cuales se intervenga tengan que ser áreas que han sido deforestadas en los años 90, o sea, que califiquen a las metodologías, que probablemente la más importante sea el Voluntary Carbon Standard. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, más importante aún, que deba hacerse con especies nativas. ¿Por qué? Porque la lógica de que tiene el mercado de carbono es de adicionalidad. Es decir, si yo voy a plantar pino, eucalipto, que se planta en todas partes del mundo y que ya está probado que tiene una rentabilidad, etcétera, el carbono no juega un papel, es decir, no tiene este premio que tienen las especies nativas, y lo puedo decir también con bastante satisfacción. Nosotros fuimos el primer proyecto en el mundo que logró que el Voluntary Carbon Standard nos certificara con especies nativas. Es una plantación peruana con especies nativas que está certificada y que puede escalar este proceso. En el tiempo, el carbono ha tenido un componente fluctuante, ¿no? Había una gran expectativa, desde el 2008 se cae el mercado financiero y se caen los compromisos internacionales por el tema financiero mundial, y obviamente todo lo que son compromisos medioambientales de alguna manera se patean para el futuro, o cada país hace su propio desarrollo con relación al cambio climático, y esto evidentemente un poco que margina la posibilidad de, digamos, tener un mercado importante y un precio aceptable del carbono. Pero eso está cambiando, y nosotros que estamos en el mercado de carbono desde hace muchísimos años, porque también tenemos proyectos de conservación, estamos viendo que ese mercado está evolucionando y que ya no basta con los proyectos de conservación, es decir, no hagamos que más emisiones de gases producto de la pérdida de los bosques se generen, sino revirtamos esa situación, y la única forma de revertirla, o la más eficiente, es sembrando árboles. Entonces, los grandes compradores hoy día del mundo están pensando en reforestación, están pagando premios de carbono que procede por reforestación. Y entonces ahí yo creo que hay una oportunidad, y las proyecciones del precio del carbono para los próximos años son importantes. Entonces sí creo que, a diferencia de las exóticas, que tampoco soy un enemigo, digamos, de las plantaciones exóticas, porque también tienen sus ventajas, tienen mucho más años de experiencia y de desarrollo, tienen clones que nos aseguran rendimientos más importantes probablemente que los que nosotros podamos lograr hoy día con plantaciones nativos, etcétera. Pero el carbono puede compensar eso y puede hacer muy rentable las plantaciones con las especies que se han ya conversado acá. El mercado de las especies nativas es enorme, cada día más es complicado poder conseguir, no solamente en el Perú, sino en general en el mundo, con todas las limitaciones que se están poniendo a la extracción de bosques primarios, digamos, es cada día más difícil conseguir maderas de bosques primarios, ¿no? Y eso va a ser reemplazado de todas maneras por plantaciones.
el mundo sigue creciendo, la población mundial sigue creciendo y la demanda de la madera está correlacionada al crecimiento poblacional, es más o menos medio metro cúbico de madera por habitante en promedio. Entonces, definitivamente la demanda va a seguir creciendo y la oferta de los bosques primarios va a ser cada día menor. ¿Cómo se reemplazará eso? No hay otra forma que a través de plantaciones, y especialmente plantaciones de altísimo valor que nos permitan competir, porque el otro gran problema, si nos vamos a las tradicionales, es que tenemos que competir con otras realidades que tienen muchísimos años de desarrollo anterior a nosotros, que han tenido subvenciones y financiamientos del Estado enormes durante grandes periodos de tiempo, como es el caso de Chile, pero lo más complicado todavía, que tienen una infraestructura que lo hacen mucho más eficiente en términos de productividad, ¿no? Desgraciadamente, es más barato enviar un contenedor a China que bajar una camionada de madera de Pucallpa al Callao, ¿no? Entonces, son algunos puntos que hay que ir reflexionando, y yo encantado de conversar más adelante con ustedes de lo que quieran desarrollar. Muchas gracias. Okay, gracias Jorge por tus palabras. Creo que un poco nos pone y nos trae a una realidad, que eso es lo que queremos mirar. Estamos mirando plantaciones, las plantaciones, ok, ¿hacia dónde vamos? ¿Y cuáles son las posibilidades? Es lo que tú nos dices, ¿no? O sea, ok, servicios ambientales empiezan a jugar un rol importante, y el servicio ambiental, captura de carbono y todo eso tenemos nosotros que irlo juntando de alguna forma como para hacer un paquete que las plantaciones empiecen a tener una direccionalidad y nos bajen los costos iniciales para poder tener un producto hacia adelante. También nos dices algo que también es real, que es cuando se dice, ok, necesitamos especies de alto valor para poder competir en los mercados. Es verdad, la posición que tiene el país en las plantaciones en la parte amazónica tienen que ser especies valiosas, porque si no, no voy a poder competir con maderas comunes, sino tengo que tener una madera diferente. Y aquí me acabas de hacer acordar algo que dijo un arquitecto español hace un par de semanas atrás. Dijo que las mejores maderas para poder construir, ahora que están haciendo en Europa edificios de madera, tienen que ser las maderas tropicales. O sea, las maderas tropicales son las maderas de estructura de esos edificios. Eso tenemos nosotros, creo que, internalizarlo y entenderlo para ir hacia adelante, que es en cierta forma lo que tú nos dices, y encima nos haces acordar algo que no nos gusta a nosotros, que cuando el Banco Agrario te decía, ¿quieres un préstamo? Queme el bosque y te doy el préstamo, ¿no? Entonces era, ok, vamos desapareciendo bosques para dedicarlos a otro tipo de actividades, y eso ya tú después has rescatado una de esas y hemos ido hacia adelante. Creo que eso es lo más importante. Y ahora vamos a entrar a una ronda de comentarios de cada uno de nosotros. Empezamos con, por favor, Carlos, tus comentarios iniciales para abrir un conversatorio, un debate. Por favor, Carlos, adelante. Ok, gracias ingeniero Ignacio. Muchas gracias a Jorge, a Eloy, a Inver por tan valioso aporte. En realidad, yo me quiero centrar un poco a lo que rescata bastante Jorge, ¿no? O sea, que se ha avanzado, que hay muchas cosas, pero hay este tema de financiamiento, ¿no? Creo que es una gran barrera para lograr escalar mucho más este negocio. Y también me quedo un poco con las palabras que decía Inver y Eloy, que hay un tema también de financiamiento en cuanto a la investigación a largo plazo. Y mire, justamente con esa plataforma, con Seniority Lab, hace ya más de 2 meses estamos conversando con algunos candidatos al Congreso de la República y siempre repiten, al sector forestal se les va a apoyar. Al tema de investigación también se les va a apoyar, pero cuando la gran pregunta es cómo va a ser este apoyo, se quedan en generalidades.
Mi pregunta sería, Jorge, ¿qué es lo que te gustaría que recibieras de parte de las autoridades o de parte del sector forestal para que tú puedas tener la seguridad de que vas a tener las puertas abiertas para un financiamiento, ¿no? Mira, Carlos, yo la verdad es que espero bien poco y te voy a explicar por qué. La estructura financiera en el Perú, desde el punto de vista de promoción del Estado, pasa por COFIDE, porque hoy día pues, el Banco Agrario prácticamente no tiene, digamos, una participación. Y COFIDE es una banca de segundo piso. Entonces, cualquier iniciativa de promoción de una actividad de COFIDE tiene que terminar en la banca comercial. Y la banca comercial está decidida a no prestar al sector. Y te voy a decir más, no interesa la cobertura, la garantía que COFIDE pueda dar. Incluso si COFIDE diera garantías de 100%, la banca comercial no participaría. Y lo digo claramente, yo tuve la oportunidad de estar en un consejo de ministros cuando estaba Zavala, de primer ministro, y estaba, bueno, las AFPs, estaban las compañías de seguros, estaba el BID, la CAF, en fin, había todos los grandes financistas de América estaban ahí, ¿no? Y hablando a ver cómo hacíamos para fomentar el sector. Y la verdad es que, cansado de tantas reunionitis de este tipo, con todas estas instituciones, yo tuve digamos, un poco el atrevimiento de decirle, a ver, por favor, yo tengo 25 años escuchando lo mismo, nunca he estado en una mesa donde haya tanto dinero junto, ¿no? O sea, acá hay miles de millones. ¿De qué estamos hablando? Y nunca he visto un mango en la cancha. Por supuesto que ahí nomás me declararon no grato seguramente en el tema, pero es la verdad. Entonces, no hay un mecanismo que funcione. Entonces, no hay forma de que llegue directamente a través de alguna banca de fomento, etcétera, si tiene que pasar por la banca comercial. ¿Por qué? Tampoco seguramente porque sean malos, etcétera. Es poco rentable la actividad, es poco los periodos de maduración que requiere el proceso de plantaciones forestales, es mucho más largo que otras industrias. Necesitamos, en el peor de los casos, 12 años, y si vamos a especies más densas, como el chihuahuaco, etcétera, vamos a necesitar 20 y quizás más años. Y entonces, si esa es la responsabilidad del sector comercial, de la banca comercial, entiendo que probablemente no sea nada atractivo. Además, requiere de una expertise que no tienen, ¿no? ¿Cómo evalúas un proyecto? ¿Cómo hace un banco para evaluar un proyecto forestal si no tiene el expertise? No sabe los crecimientos, etcétera. Y eso lo puede contratar, entre comillas, con un profesional. Pero ¿quién lo ha hecho en la práctica? ¿Quién ha plantado en el Perú una plantación comercial? Te estoy hablando de pues, 500, 700 hectáreas y ha llevado el ciclo hasta el final para poder decir que el Lima, en promedio de la Marupa, va a ser pues, 20 metros cúbicos, ¿no es cierto? O que del Chihuahuaco va a ser 12, etcétera, etcétera. ¿Cuántas empresas han logrado hacer eso? Muy pocas, ¿no? O quizá ninguna. Entonces, ese es otro de los problemas. En el tiempo, yo creo que eso se va a solucionar. Mientras tanto, tenemos que aprovechar las oportunidades que nos dan otros mecanismos, cooperación internacional, todo el empuje que se está viendo con relación a cambio climático. En el mundo, hoy día se está plantando árboles solamente como objetivo de combatir el cambio climático, no con el objetivo de la madera. Y se están haciendo millones de hectáreas por año. Es decir, imagínate, si hay en alguna operación en Norteamérica
que justifica por el carbono, solamente por el carbono, plantar árboles, quiere decir que si además tienes ya en este caso sería subproducto de la madera, tu tasa de retorno va a mejorar algunos puntos adicionales. Entonces, yo creo que por ahí viene el asunto, porque el otro camino, mira, tengo 25 años en el tema y no lo he visto, y no veo que haya cambiado nada en los últimos tiempos. Ok, gracias, Jorge. Por favor, Walter, tus comentarios. Bien, bueno, también un saludo y un agradecimiento a Jorge, Inver y Eloy por compartir sus experiencias y conocimientos, ¿no? Sabemos, claro, que en el corto tiempo no nos pueden dar todo, pero sí creo que han hecho un resumen de ver que realmente la Amazonía se puede desarrollar, ¿no? Y ahora tenemos un reto, de acuerdo a lo que he estado escuchando, he estado pensando, que tenemos un reto como ingenieros forestales, ¿no? Un reto en el sentido que tenemos que manejar grandes áreas, ¿no? Y no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Y creo que esa visión por formación la tiene el forestal a diferencia de otras carreras. Es decir, no se trata de competir, de decir que es mejor el manejo del bosque natural, del bosque primario o la plantación. Creo que no, creo que tienen que complementarse. Y ahora, casualmente, el manejo de las áreas está yendo con un enfoque de paisaje. Quiere decir, de acuerdo a un ordenamiento territorial, si una área tiene bosque, aprovechemos el bosque, no hay que deforestarlo, ¿no? Hay que verlo cómo lo hacemos más productivo. Hacemos incluso plantaciones hasta de enriquecimiento en ese mismo bosque, ¿no? ¿Ya? En otras áreas que están ya deforestadas, hagamos plantaciones, pero también a veces, sobre todo los agricultores que esperan retornos más rápidos, ahí está la agroforestería como una solución y ya se están implementando sistemas también agroforestales que son rentables. Y es más, ya no solamente como forestales, vamos a ver la parte de bosque, de árboles, sino también tenemos que aprender de cultivos, porque la agroforestería casualmente es eso, sembrar árboles y hacer labores de cultivos, y de acuerdo también a nuestra legislación ya está clasificada como que la agroforestería es una actividad forestal. En ese sentido creo que nosotros tenemos que tener esa visión, ¿no? Y en algunos casos trabajar, como dice, las especies exóticas, en otros las especies nativas, para una serie de factores. Claro, yo particularmente me inclino más a las especies nativas, digamos, porque es más amigable con el bosque, sobre todo en la parte amazónica del país, ¿no? Pero tampoco no significa que hay que descartar las especies exóticas que también tienen su importancia, ¿no? También ya vemos que, si bien es cierto que la investigación es de muy largo plazo, pero ya tenemos conocimientos de base y tenemos experiencia también de base. Creo que realmente Jorge y su empresa se la jugó realmente en un inicio porque habían información iniciales, pero no se había demostrado, nunca se había llegado al turno, ¿no? Como bien los han mencionado, no habíamos dado esa vuelta, simplemente hacíamos las proyecciones. Y yo me acuerdo de nuestro amigo, lamentablemente ya desaparecido y que ahora que en paz descanse, nuestro amigo Huberto Rix, casualmente que nos dijo, ¿no? ¿Cuál es la especie que podemos trabajar? Porque nosotros veníamos con las especies un poco tradicionales, como la caoba, el tornillo, pero en esa zona donde está la plantación, no, casualmente no es la mejor manera de plantar el caoba, básicamente por el problema de la excipila que muchos conocemos, ¿no? Que no permite hacer plantaciones extensivas, ¿no? Y ahí fue que también hemos trabajado conjuntamente con GIMIA, AIDER, Bosques Amazónicos, el gobierno regional, de una manera todos hemos contribuido. Yo creo que nosotros con un granito de arena, pero nuestro amigo Jorge creo que ha sido una roca realmente, ¿no? Su contribución. Pero ahora también con las plantaciones y como actividad forestal en general, nosotros hablamos de desarrollo sostenible. En este caso estamos hablando del desarrollo sostenible amazónico y a través de esta estrategia de las plantaciones forestales, ¿no? Ya nos han dicho, la plantación no solamente es madera, obviamente es el elemento más importante, pero la madera, lo bueno, cuando va creciendo, va captando también carbono y ahí tenemos servicios ambientales. Es decir, que la madera está asociada íntimamente a lo que es el servicio ambiental. Y cuando uno va a visitar la plantación de bosques amazónicos, uno ve que no solamente hay árboles de chihuahuaco, ni de marupa, ni de caoba, ¿no? Ni de tahuarí, ni de capirona,
sino también se ve que hay una gran biodiversidad que está creciendo, está acompañando, si bien es cierto, el dosel superior está siendo ocupado por estas especies comerciales, ¿no? Pero sin embargo, desde el punto de vista ambiental, ecológico, tenemos una tremenda diversidad desde el punto de vista de flora. Y junto con la flora está llegando también pues, la fauna silvestre. Yo me acuerdo cuando hemos hecho la línea de base, cuando llegamos realmente a ese sitio, realmente, literalmente, era el piso era una roca, ¿no? Era un suelo compactado, arenoso, rojo, ¿no? Sin embargo, ahora podemos ver, no tendremos seguramente datos, o Bosques Amazónicos de repente lo tiene, datos que puedan demostrar esto, pero sí visualmente uno puede ver la gran diferencia que hay con ese entonces, y si es posible la recuperación de suelos, y teniendo también el componente económico, ¿no? Y de ahí va el desarrollo sostenible, no solamente la actividad de bosque. Es un problema, a veces un poco, digamos, no problema, sino algunos, digamos, situaciones que se pueden presentar con la restauración, ¿no? Que cuando restauramos, según nuestra legislación forestal, la restauración no te permite el aprovechamiento de la madera, si no es un proyecto de restauración, ¿no? Entonces, hablemos pues de otro tipo de proyecto que sí permite el aprovechamiento de la madera, porque tiene que generar ingresos económicos, ¿no? Y desde el punto de vista social, ¿no? Desde el punto de vista social, estos tipos de proyectos da una gran ocupación para la gente, no solamente para que se ocupe, sino para que se desarrolle profesionalmente, ¿no? Porque tenemos tanto gente calificada como gente no calificada que trabaja en estos proyectos. Y es más también, la población se vincula, ¿no? Uno ve, observa de que trabaja, digamos, de la mano con la población que es adyacente, ¿no? Porque también uno de los problemas que tienen las plantaciones es que en cualquier momento te invaden, te queman, y eso no ha sucedido. Y en otros lugares sí hemos visto, en plantaciones más cerca de Pucallpa, hemos visto plantaciones muy bonitas que se hizo un inicio y con gran inversión y con gran esfuerzo de caoba, ¿no? No fue la Ixipira la que mató a la plantación, sino fueron las invasiones que llegaron ahí, ¿no? Entonces, son problemas sociales que se pueden dar, pero sin embargo que la empresa también, cuando realmente tiene un desarrollo empresarial, también lo conceptualiza y lo pone dentro de su plan de trabajo, ¿no? Y el otro aspecto importante, la investigación. Bien dijo Inver, la investigación es cara, pero yo creo que de alguna manera el Estado y la empresa debemos de trabajar un poco juntos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las plantaciones ya las tienen Bosques Amazónicos, y yo no creo que sean tan egoístas Bosques Amazónicos de no compartir información o no abrir, ¿no?, toda su experiencia que tiene a los centros de investigación para que saquen información, hagan estudios a través de tesis o directamente de los centros de investigación. Creo que debemos hacer un trabajo conjunto, ¿no? Porque ya está, no es que ahora hay que plantar para ver qué pasa en el futuro, ya las plantaciones están hechas, hay que aprovechar esa información. Por eso creo que con lo que estamos conversando ahora, y es bueno tener este tipo de espacios en que participamos el sector privado, el sector representante del sector privado, representante del sector público, para ver también cómo desarrollamos. ¿Esto va bien para quién? Para el desarrollo del país, ¿no? Entonces, hagamos investigación, y lamentablemente nosotros hemos perdido mucho dinero y mucho esfuerzo de investigación. Hemos hablado, como decía, de 4.500 especies, y a veces hemos hecho investigación de repente de estas especies en forma muy aislada y no suma. Si, por ejemplo, en el tema de plantación, ya como país nos ponemos de acuerdo, es decir, estas son las 20 especies que debemos de estudiarla, hagamos los esfuerzos y trabajemos en esas 20 especies. Y no solamente investigación en la parte de silvicultura, sino también se necesita investigación en la parte de aprovechamiento, cómo hay que aprovechar esta manera de plantaciones. Hay que hacer los estudios de propiedades físico-mecánicas, cómo están estas especies, ¿no? Y la parte de industrialización, creo que debemos poner ese esfuerzo y sumarlo ahí, y no trabajar independientemente de instituciones o intereses personales, digamos, de un investigador que de repente se fue a otro sitio, viene, le interesó una especie exótica y estudia la especie exótica porque eso fue lo que aprendió. Creo que hay que ver acá como objetivos e intereses de país, un país forestal. Y el último punto que quisiera tocar, que hemos visto acá también es, bueno, tenemos acá supuestamente las áreas para plantar. En Perú tenemos muchas hectáreas que si hablamos ya están deforestadas incluso, ¿no? O en la parte de purmas que podemos, o bosques secundarios, podemos hacer también el manejo de bosques secundarios, podemos hacer también plantaciones de enriquecimiento en estos tipos de bosques, sea bosque secundario o sea bosque primario, pero lamentablemente como yo no tenemos mucha gente capacitada,
¿no? Y con experiencia en estos temas, ¿no? Para estos retos, como dije al inicio, y en mi intervención, retos que tenemos que trabajar con espacios grandes y en tiempo. Entonces necesitamos tener gente capacitada, y ahí es un rol que, si bien es cierto, le toca al Estado, a las universidades, fortalecer, pero también el sector privado también debe de cumplir, ayudar en todo caso a desarrollar estos temas de capacitación, y ahí también la Cámara Nacional Forestal se está comprometiendo también con el señor Itilap para hacer estos cursos de tal manera de tener cada vez más profesionales capacitados, y aprovechando la experiencia de todos nosotros y la experiencia pues, de empresarios, investigadores, capacitadores, etc. Bien, nuevamente agradezco por la oportunidad también a la Cámara Nacional Forestal y al señor Itilap por darme la oportunidad de compartir en este grupo de trabajo de comentaristas. Gracias. Sí, en realidad yo creo que esta reunión nos está permitiendo decir cómo tenemos nosotros que empezar a trabajar todos juntos y poder integrar las cosas. Hemos venido trabajando de alguna forma muy aisladamente, y ahora tenemos que empezar a integrar todo para generar un desarrollo. Pero es verdad que nos falta una visión de tipo política que nos diga a nosotros qué es lo que nosotros queremos. Nosotros, el sector forestal peruano, siempre lo comparamos con el sector chileno, a pesar de que es totalmente diferente y es totalmente otra cosa, pero siempre se compara. Pero hay algunos elementos que son importantes. Cuando entra Pinochet al gobierno chileno y crea el INFOR, el Instituto Forestal Chileno, él, entre uno de sus discursos, dice: Chile no va a vivir toda la vida de recursos no renovables, va a vivir de un recurso renovable. Y así crea el INFOR para ese tipo de perspectiva. Y ahí también dice: ok, ustedes plantan, política que hoy día lo ha copiado Ecuador, ustedes plantan y nosotros le vamos a devolver lo que han invertido en la plantación. Lógicamente, hay gente que le dijo: oye, pero eso no va a dar dinero hoy día, pero va a dar futuro, porque eso va a generar trabajo y eso va a hacer que la economía se empiece a mover. O sea, hoy día es una inversión. Tenemos todo el cobre, todo lo que da el cobre debe ir a este tipo de cosas. Coge el jefe del INFOR de ese momento, hace 40 años, recorría el mundo, y yo le pregunto que qué cosa era lo que hacía. Él me dijo: estoy vendiendo madera. ¿Y qué madera tienes en Chile? No, estoy vendiendo la madera que voy a producir dentro de 30 años. O sea, 30 años adelante ya estaba pensando en lo que se iba a hacer. Y ese tipo de política es un poco lo que nos falta a nosotros, continuidad. Porque cada gobierno son 5 años y empieza a cortar todos los espacios. Cajamarca podría tener 400.000 hectáreas reforestadas si se hubiera seguido el proyecto de pulpa para papel. Pero no, se cambió y simplemente quedó en 12.000 hectáreas y le cuesta mucho poder seguir hacia adelante. Entonces tenemos que tener visiones de una forma diferente, y eso es manejar, comprometer, lo que digo yo, a los ministros de Economía, a decirle que piensen más allá de 5 años, que piensen que el país no se acabe en 5 años, el país tiene una visión mucho más futura en términos de trabajo. Yo creo que esos son parte de los retos que tenemos como Cámara. Hoy día tenemos la parte técnica, tenemos la inversión, tenemos las dificultades que se han pasado, y hemos llegado a un punto en el cual hoy día decimos: bueno, ¿y de aquí cuál es lo que sigue? Entonces tenemos que empezar a caminar, yo creo que en esa dirección, y vemos que podemos juntar elementos que hoy día aparecen, podemos juntarlos para tener una medida en términos de desarrollo para ir hacia adelante. No sé si Eloy, Inver y Jorge quisieran agregar algo. Algo corto para después entrar a una rueda de preguntas. Eloy, por favor, si quieres comentar alguna de las cosas que se han comentado.
Sí, en realidad es bastante importante lo que se comenta, ¿no? Y quizás la reflexión desde el punto de vista de investigación y academia es también que al final, si bien es cierto, manejamos como prioridad el tema del financiamiento, ¿no? Pero por ser intervenciones de mediano a largo plazo, también deberíamos estar preparados con el conjunto de conocimientos para poderlos aplicar en el momento en que el financiamiento esté disponible, ¿no? No esperar a que ya se den todas las condiciones de financiamiento para decir, y técnicamente ahora qué hago, ¿no? ¿Con qué especie intervengo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago con respecto a la zonificación de las especies? ¿O cómo va a estar mis temas de lo que es conseguir el mejor material para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces yo creo que esa para mí sería una reflexión que finalmente la parte empresarial, pensando en el financiamiento, que es bastante importante, pero la investigación, a partir de centros de investigación y de academia, también deben estar pensando en el cómo, ¿no? El cómo hacer efectivo plantaciones exitosas cuando el tema de financiamiento se vaya solucionando, ¿no? Creo que esa es un poco mi reflexión, profesor. Yo quisiera ahí aportar, si me permite, Ignacio, quizá no he sido muy claro en esa parte, y yo creo que es fundamental. O sea, no hay otra forma de desarrollar el sector que no sea sobre el conocimiento adquirido a través del tiempo. Es más, cuando estaba contando la experiencia de nosotros, yo lo primero que decía es, ya estábamos con conocimientos que habían sido producto de la investigación, básicamente de línea, durante un montón de tiempo. He tenido la oportunidad de ver los trabajos en el von Humboldt, etc. O sea, yo concuerdo completamente con Eloy. Y como un comentario de Walter, la filosofía de nuestra empresa es absolutamente abierta a compartir el conocimiento. Tengo la suerte de haber podido recibir más de 2.000 alumnos de tesis del Perú y del extranjero que han visto todo lo que hemos podido, lo poco que hemos podido lograr hasta el día de hoy, y estamos absolutamente convencidos que compartir es la única forma de sacar el sector adelante, porque hay tanto por hacer y el tamaño de lo que tenemos que hacer es tan grande que son generaciones de trabajo las que van a permitir que el Perú salga adelante en el sector forestal. Así que sería ridículo tener una visión de muy cortito plazo, pensar que lo que uno ha hecho hay que esconderlo, hay que guardarlo. Al contrario, la única forma de salir adelante, de que este sector sea realmente lo que es para Chile, van a pasar muchos tiempos, no estaré seguramente yo acá, pero creo que podemos poner un granito de arena para que en algunas décadas sí seamos realmente una potencia en reforestación, ¿no? Sí. Ok, bueno, vamos a... Tengo aquí un grupo de preguntas, un poco para ir, que la voy a ir leyendo. Hay esta primera es para Inver, que nos dicen por qué la diferencia de rendimiento de madera comercial de tornillo en las regiones de selva alta y selva baja, ¿no? ¿Por qué esa diferencia y por qué los tornillos en selva alta son huecos? Bueno, la formación de hueco central o pudrición central depende de cada especie, ¿no? Hay especies que tienen mayor predisposición que otro y depende mucho de la composición química interna del duramen de cada especie, ¿no? Entonces, hay especies modernas que jamás desarrollan huecos, mientras que el tornillo sí desarrolla, pero no en todos los casos, ¿no? De lo que hemos podido ver hasta ahora, en forma, digamos, ocasional, porque no hay un estudio general, es que la velocidad de crecimiento influye, ¿no? Entonces hemos podido notar que en suelos
ultisoles, que es donde mejor crece a más velocidad, hay mayor incidencia de pudrición central que en suelos de tipo insectisol, donde crece a menor velocidad, ¿no? Pero eso tiene que ser comprobado, ¿no? Y tendría que hacerse un estudio, digamos, más amplio de distintos tipos de suelo, topografía, y usando una especie de tomógrafo, ¿sí? Ver la presencia, digamos, de pudrición para recién determinar cuáles son las causas de este fenómeno y poder tener algún tipo de medida sanitaria, digamos, ¿no? Porque yo insisto que Tornillo es una de las primeras que deben priorizarse, ¿no? Y bueno, la diferencia es básicamente por la calidad del sitio, ¿no? Definitivamente hay sitios donde crece a mayor calidad que en otros, ¿no? Ok, gracias, Silvio. Una segunda pregunta, que esta creo es para Eloy, dice: ¿existe información que asegure que los clones desarrollan raíces mucho más pequeñas a diferencia de la regeneración natural? Asimismo, esto explicaría la caída de algunos árboles en las plantaciones, tomando en cuenta este dato. ¿Es conveniente usar clones de plantaciones? En realidad, estudios concluyentes no hay, ¿no? Hay algunos indicios, hay zonas, pero también este tema siempre está relacionado con lo que acaba de decir Inver, que es calidad de sitio, ¿no? Definitivamente tiene que ver factores ecológicos como la forma de crecimiento de las especies, la forma de desarrollo de las raíces. Si bien es cierto, hay una mejora en cuanto al sistema radicular cuando trabajamos con clones, pero sin embargo no es un dato que ya esté probado y comprobado. Entonces, en ciencia a veces es mejor tener una pausa antes de tomar una respuesta como concluyente, ¿no? Hay estudios, hay indicios, pero no hay datos concluyentes de que esto sea así, ¿no? Ajá. Una tenemos acá, dice: los sistemas agroforestales, para Timber, los sistemas agroforestales representan una alternativa para producir y conservar especies forestales nativas. Sí, ¿Qué piensas tú? ¿no? Es una de las formas, digamos, en las que se puede conservar, ¿no? Porque las especies nativas, pues obviamente están bastante adaptadas a las condiciones de un sitio, y muchas especies están sufriendo bastante erosión, digamos, de sus poblaciones originales, ¿no? La quinilla colorada, por ejemplo, algunas especies de guairuro, bueno, ni hablar pues de caoba, ¿no? Entonces, los sistemas forestales sería una buena opción para, digamos, aparte de producir madera, también conservar material genético, ¿no? Ajá, ok. No sé si, Eloy, tú quieres complementar algo a esta pregunta de la parte de agroforestería. Sí, definitivamente es muy cierto lo que dice Inver. Y más aún cuando hablamos de medianos o pequeños productores de Amazonía, en donde ya tienen unidades agropecuarias tituladas, ¿no? Y la única forma o la forma más viable de hacer manejo ahí es trabajar con sistemas agropecuarios o silvopastoriles, ¿no? Que definitivamente van a tener esa ventaja. Hay diferentes arreglos, ¿no? Diferentes diseños agroforestales en los cuales uno puede trabajar de acuerdo a la vocación del sitio, ¿no? Entonces, a veces no es que uno va y coloca el árbol junto al cultivo, o el árbol junto al pasto, y ya está hablando de sistema, ¿no? La agroforestería en realidad es mucho más, ¿no? La agroforestería actual es planificada, tiene que ver con temas como interacción positiva, negativa entre especies, simbiosis, mutualismos, ¿no? Trabaja con espaciamiento, trabaja con complementariedad. Entonces, estamos hablando ya de una disciplina que abarca conocimientos de otras ramas, como agronomía, como zootecnia, complementarias a la forestería, para crear en un espacio una representación de lo que sería un modelo compatible. Y lógicamente, si vemos, por ejemplo, las experiencias del CATI en Centroamérica o en Brasil, muchas de estas áreas agroforestales luego se convierten en sitios donde se tienen áreas con mejoramiento genético, ¿no? Áreas de semilleros, áreas de huertos no comprobados, ¿no? Para poder trabajar. Entonces, es una forma de provisionar de semillas de buena calidad, también trabajando con sistemas agroforestales, ¿no? Y es más, considero, como le decía,
totalmente factible para las unidades agropecuarias. Nosotros que estamos cerca de Pucallpa y conocemos, por ejemplo, todas las ambas márgenes de la carretera Federico Basadre, ¿no? Que están ya intervenidas por lo menos de 3 a 5 hectáreas a ambos costados, con zonas que están con título, ¿no? Con diferentes modalidades, pero son tituladas. Entonces, una manera de frenar que las personas puedan seguir avanzando hacia el bosque más denso es tal vez manejando con sistemas agroforestales que son compatibles totalmente, ¿no? Y que a través de los diferentes diseños o arreglos agroforestales puede hacer manejar esa compatibilidad entre árbol cultivo o árbol pasto, ¿no? Ok, gracias. A ver, Eloy, ¿con qué especies nativas se hace mejoramiento genético y qué políticas aplicables tiene el Perú? Si vemos y revisamos la data actual, ¿no? Como lo dijo Inver, esto empieza, las primeras experiencias empiezan con los trabajos de John Weber, ¿no? A finales de los años 80, cuando hace esa alianza con IAP, con INIA, y hacen esa primera incursión, ¿no? Con especies como bolaina, como capirona, y también se trató de hacer algo con tornillo, que fue quizás la tercera especie, la que menos tuvo tratamiento en esos tiempos, pero se inició con estas especies, las que tienen inclusive individuos F2, porque ICRAF siguió trabajando y a la fecha tiene instalados individuos F2 en la zona de Ñechuya, Curimaná, ¿no? Es bolaina y capirona, ¿no? Después INIA siguió un proceso con tornillo, que lo complementó en algunos proyectos con el IAP, ¿no? Que digamos son las especies que datan de una mayor antigüedad. Rescato lo que dice Inver, ¿no? Tienen mayor tiempo de investigación, tienen ya turnos, ¿no? Ya se ha pasado el tema de los turnos. También rescato los trabajos nuevos que están haciendo empresas en Amazonía, empresas privadas, que aparte de estas 3 especies, ¿no? Tornillo, chihuahuaco y capirona, están ingresando a Marupá, están ingresando a chihuahuaco. Chihuahuaco para mí es una especie que realmente fue en un tiempo dejada de lado porque se pensaba que no tenía un crecimiento rápido, no se comportaba bien en plantaciones, ¿no? Pero en su momento se demostró con algunas investigaciones de Alberto Rix, Pedro Reyes, ¿no? en INIA, en von Humboldt, las bondades de chihuahuaco, y qué mejor que Jorge lo puede demostrar en las plantaciones allá en bosques amazónicos, de que chihuahuaco realmente es una especie que deberíamos apostar más, ¿no? Y yo digo deberíamos apostar más porque las 3 primeras especies que he mencionado sí ya tienen, ¿no? Hasta individuos F2, y aquí todavía estamos en un proceso de conocer más a la especie, empezar mayores trabajos de domesticación, generar un segundo plantel, un F1, un F2 interesante, y a partir de eso hablar ya de un mejoramiento genético más completo, ¿no? Entonces, en realidad esas son las experiencias más sólidas. Luego hay experiencias puntuales, ¿no? Ahorita hay una experiencia con palo rosa, hay experiencia con otras especies, con castaña mismo, ¿no? Y el IAP trabajando en el sur con castaña, con con chiringa, ¿no? Pero son trabajos más puntuales. Creo que los más completos los acabo de mencionar, ¿no? Ok, gracias. Inver, acá me preguntan, dice, dentro de los estudios existentes, ¿algún estudio avanzado sobre plantaciones de especies asociadas? Ya, bueno, yo me imagino que se refieren a plantaciones mixtas, ¿no? Bueno, sí se han ensayado plantaciones mixtas en General Herrera, también en von Humboldt. Sí, tenemos trabajos de ese tipo. Nos falta publicar realmente la información, digamos, porque, bueno, esa también es otra limitación, que en general, no solamente nosotros como INIA, sino que el bajo nivel de publicaciones, de ensayos que se realizan, ¿no? O sea, a veces uno se entera de la existencia de tal ensayo, tal plantación, casi de pura casualidad, ¿no? No hay, y para, digamos, poder generar paquetes, necesitamos bastante la información disponible para poder hacer comparaciones, ¿no? Porque con un solo ejemplo, un caso puntual, una plantación mixta, von Humboldt, a veces no es muy significativo, necesitamos comparación, ¿no? Entonces, esa es una limitación, pero sí tenemos casos de plantaciones mixtas.
Y lo que podemos observar es que obviamente que hay, en esas combinaciones hay especies que destacan más, ¿no? Hay otras que se quedan suprimidas. Entonces, eso es que sí se ha realizado, ¿no? Eso estoy hablando a nivel de Perú, ¿no? A nivel de la Amazonía hay muchos trabajos en Brasil sí publicados, ¿no? Bueno, tenemos dos preguntas últimas. Hay una pregunta que nos dice, ¿cuáles son las lecciones aprendidas que podemos tener, se puede tener, ¿no? a nivel internacional, y qué es lo que estamos nosotros replicando? Creo que esta es una pregunta un poco abierta. Yo les voy a pasar la voz a cada uno de ustedes para que hoy digan qué lección aprendida podemos mirar o podemos tener con eso. Creo que hay una cantidad de lecciones aprendidas importante. Y la última pregunta que va más o menos por ese lado, ¿cuánto sabemos de captura de carbono sobre las especies nativas? Son las dos preguntas y con eso estaríamos ya dando todo finalizado el evento, pero les voy a pedir a cada uno de ustedes que nos den ok ya sus comentarios, más sus comentarios de tipo final. Empezaremos con el mismo orden que hemos hecho las presentaciones. Empezamos con Inver, ¿no? Y seguimos con Eloy, y después Jorge, y después Walter y Carlos, ¿no? Ok, por favor, Inver, sus comentarios finales y lo de las preguntas que tenemos. ¿Qué lección aprendida tú estarías rescatando de tu experiencia de todo el tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta las características que tiene nuestro país, porque cada país, digamos, que ha tenido gran desarrollo forestal, como Argentina, Chile o el sur de Brasil, tiene características propias, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver qué características tenemos como país que puede hacernos destacar en la que podemos desarrollar las plantaciones forestales, ¿no? No necesariamente tenemos el mismo contexto temporal o espacial o ecológico que esos países. Tenemos nuestra propia realidad, digamos, somos un país mucho más tropical, ¿no? Con unas características geográficas particulares, en ríos, cordilleras, etcétera, que influyen bastante. Entonces, ahí, en base a todos los trabajos que se han realizado, digamos, por los distintas instituciones nacionales, necesitamos plantear, digamos, una alternativa para nuestro país, ¿no? O sea, cómo desarrollar, tanto para las especies nacionales como para las especies exóticas y para los distintos tipos de uso de plantaciones. Las plantaciones pueden ser para fines de producción de madera, pero también con muchas otras funciones, ¿no? De restauración, etcétera, ¿no? Entonces, para todo eso necesitamos, pues, tomar en cuenta las experiencias del país que se han realizado en muchos lugares y los países vecinos, y plantear una alternativa para nuestro país, ¿no? Porque, o sea, ¿qué tenemos de diferente que puede hacer y que nos puede hacer destacar, ¿no? O sea, no necesariamente copiar, digamos, los modelos al pie de la letra, como un recetario de lo que has hecho en Chile, Uruguay, etcétera. No, plantear nosotros nuestra propia alternativa, ¿no? En función de nuestra realidad, de nuestras características sociales, ambientales y ecológicas, ¿no? Yo pienso que esa es una discusión que debe hacerse y debería haberse hecho ya hace mucho tiempo, ¿no? Gracias, Inver. Por favor, Eloy. Sí, complementando, yo empezaría con una reflexión bastante importante justamente en un evento en el 2010 donde estuvimos con Inver Flores en Uruguay, y los presidentes de Uruguay decían y explicaban el éxito de la gestión forestal allá, ¿no? Y llegaron a una conclusión bastante importante, ¿no? Que los forestales deberíamos tratar de hacer todos nuestros trabajos viendo el tiempo del árbol, ¿no? Definitivamente el tiempo del árbol tiene mucha connotación desde el punto de vista de investigación, de inversión económica, ¿no? Porque las diferentes especies pueden tener desde turnos silviculturales de 8 años, 10 años, 20 años, hasta 30 años. Entonces, para mí una importante reflexión es que los forestales tenemos un tiempo propio, y ese tiempo propio tiene que estar relacionado al tiempo de la especie, ¿no? Luego, definitivamente tenemos una diversidad que tiene esos dos lados, ¿no? El lado que nos genera un orgullo de tener harta diversidad, y el otro lado que nos genera un reto por tener que hacer una clasificación de unas pocas especies para poder trabajar, ¿no?
las pocas especies para poder trabajar, porque definitivamente si estamos pensando en siempre poder llevar a cabo el desarrollo sobre el gran número de especies que tenemos, no lo vamos a lograr. Y eso está relacionado al tema de nichos de mercado, ¿no? Nichos de mercado y por ahí ir viendo las potencialidades de nuestra zona, porque definitivamente no podemos compararnos con grandes áreas de explotación. Luego, formar capacidades, ¿no? Formar capacidades en plantaciones, en silvicultura de plantaciones y en mejoramiento genético forestal, porque esto es lo que viene. Esto es lo que viene a partir de plantaciones, ¿no? Y tenemos que, la universidad, los institutos, la empresa privada, todos, pensar en esa nueva generación de forestales con silvicultura y mejoramiento genético forestal que vayan con un conocimiento fuerte para poder lograrlo, ¿no? Y a partir de eso, la aplicación, porque en el mundo ya se han estudiado, ya se han comprobado muchos diseños para estrategias de restauración y de rehabilitación de áreas, ¿no? Entonces, si hablamos bien de calidad de sitios, si hablamos bien de identificación de especies, pues también hablemos bien de cómo culminar ese diseño con paquetes tecnológicos adecuados, rentables y sostenibles, ¿no? Y final, una reflexión que creo que de mucho tiempo la venimos diciendo. En algún momento la Universidad Agraria quiso tomar iniciativa con una corporación de universidades, ¿no? No me acuerdo ahorita el nombre exacto, ¿no? Pero la idea es esa. Tenemos experiencias a partir de las universidades que están trabajando haciendo investigación, de los centros que están haciendo investigación, y de centros públicos o centros privados haciendo investigación. Pero la verdad es que ese conocimiento no está sistematizado, ¿no? Y hoy en día, qué complicado es, por ejemplo, ir a ver las tesis de la Universidad Agraria de la Selva, porque no tiene todo su paquete sistematizado. El mismo Sedinfor de Molina tampoco tiene, ¿no? Entonces, hoy en día con pandemia no podemos movernos, por ejemplo, para ir a buscar esos resultados de investigación. Pero si lo tuviéramos sistematizados, si los tuviéramos digitalizados en una base de datos, yo creo que eso nos ayudaría bastante, ¿no? Entonces es una reflexión final, lógicamente viéndolo desde el punto de investigación y academia, ¿no? Eso creo que sería todo, profesor. Ok, gracias, Eloy. Por favor, Jorge, tus comentarios. Jorge, tu micro, está apagado tu micro. Sí, perdón, gracias. Solo para complementar lo que ya se dijo, sí, efectivamente falta sistematizar muchos de los estudios existentes, pero sí creo que hay una base sólida de investigación desarrollada a través de muchos años de trabajo de las diferentes instituciones que se han mencionado, que nos permiten tener modelos de plantaciones que funcionan, es decir, especies que logran crecimientos aceptables, que tienen mercados profundos y precios adecuados que permiten finalmente acceder a tasas de retorno que hacen el negocio rentable. Creo que ese es un punto sumamente importante, porque lo que parece largo se sintetiza en que la industria es rentable y está probado que es rentable si se hace adecuadamente siguiendo, evidentemente, los protocolos que requiere las diferentes plantaciones. ¿Qué cosa es lo que nos falta? Evidentemente, una política de Estado que no existe con relación a promover el sector forestal, y siquiera comenzando porque en las áreas donde se puede hacer reforestación haya presencia del Estado, ¿no? Que ni siquiera eso podemos tener hoy en día, ¿no? Por eso, de los problemas que hablaba Walter, de que algunas plantaciones terminan siendo invadidas, tenemos ejemplos por todos lados, incluso pues, en trabajos hechos sobre el mismo parque von Humboldt, que han tenido problemas de invasiones, etcétera, etcétera. Y lo otro que es importantísimo es un eficiente trabajo de ordenamiento territorial, ¿no? Tenemos un área enorme que pensamos que se puede reforestar, pero en la selva no hay un metro de terreno que no sea de alguien o que alguien no crea que sea suyo.
¿no? Y eso genera una complicación enorme a la hora de lograr, por ejemplo, áreas importantes que generan economías de escalas, etcétera, etcétera. Entonces, si no hay ordenamiento territorial, si no sabemos exactamente qué se puede hacer en un área, o sea, estamos, por ejemplo, nosotros afrontando algunos temas que son realmente anecdóticos, ¿no? Queremos hacer un enriquecimiento, pero sobre bosques ya completamente degradados, y hay que pasar una serie de filtros y de problemas para poder demostrar de que cortar o hacer una franja de enriquecimiento no va a afectar para nada el crecimiento, más bien que estamos proponiendo con una reforestación a través del enriquecimiento de faunas, y que un área que está sumamente degradada, o es un bosque donde hay solamente purma, van a necesitar pues cientos de años para recuperarse, y eso no va a suceder. Es decir, área que no es productiva va a terminar siendo destruida o cambiando de uso de suelos de todas maneras. Entonces, nuevamente, el tema de ordenamiento territorial es fundamental para poder desarrollar la industria, ¿no? Okay, gracias, Jorge. Carlos, por favor. Carlos, ¿algún comentario? Sí, pues estaba demorando en prender el micro. Okay. Sí, básicamente creo que en un resumen, la pregunta iba por el tema de las lecciones aprendidas, ¿no? Pero en el extranjero. Pero la gran lección es que primero, para cualquier cambio que haya pasado en Costa Rica, en Brasil, en Chile, fue la voluntad política, ¿no? Sin una voluntad política de por medio, y de que pueda acompañar, porque el sector, si bien es cierto, el sector privado y las instituciones de investigación, tanto como la universidad pública, han avanzado mucho en este tema, aún no es suficiente si es que el Estado no se pone, ¿no? En el papel de que tiene que ser el impulsor de todo esto, ¿no? Creo que eso debería ser el punto más clave. Pero yo creo que tanto como en las intervenciones de Inver y de Eloy, o sea, hay muchos resultados, ¿no? Y entonces es justo lo que hablamos con Jorge justo antes de empezar la transmisión, es que hay que cacarear sobre el huevo que ya se ha puesto, ¿no? Hay que socializar los resultados y hacerlo lo más visible. Por eso este tipo de eventos ayudan mucho a decir que, mira, hay mucha investigación, y justo Inver también nos comentó que hay investigaciones que no son publicadas, ¿no? Y eso ya nos toca desde el campo, también desde la academia, desde la universidad, decir, ¿no? A los muchachos, mira, hay estas oportunidades y que se tiene que haber muchas tesis al respecto. A mí me agrada mucho el dato que nos dio Jorge de tantas investigaciones que ha habido, tanto nacionales como internacionales, bajo la experiencia de bosques amazónicos. Si hace 11 años yo lo hubiera sabido, entonces también te hubiera tocado la puerta para hacer mi tesis por ahí, Jorge, de todas maneras. Pero es que en realidad eso importa bastante, porque yo también tengo un tema de reforestación o de revegetación en sierra, y también un poco trato de motivar a los muchachos para que acá hay información como empresa privada, ¿no? Acá hay información, acá hay una oportunidad para que tú puedas publicar, hacer una tesis, y ahora como en las universidades públicas, bueno, en todas las universidades es un requisito. De todas maneras tienen que hacer su tesis, entonces es importante eso por ahí, ¿no? Que va por un lado, o sea, resumo, en voluntad política, y de lo bastante que se ha avanzado, hay que difundirlo bastante, ¿no? Creo que esa es una falencia que hemos tenido de repente como forestales, de no un poco sentirnos más orgulloso, por decirlo de alguna manera, de tratar de hacerlo esto más visible. Eso sería mi comentario. Gracias, Carlos. Walter, por favor. Sí, bueno, un poco en esa dirección, y tampoco con un poco de experiencia que voy teniendo, ¿no? Desde el punto de vista personal, profesional. Hay empresas internacionales que quieren invertir, ¿no? En algunos países la plata está sobrando, ¿no?
Entonces están buscando formas, digamos, de hacer inversión. Y el sector forestal es una importante, digamos, una importante estrategia que puede atraer esas inversiones, ¿no? Pero uno de los asuntos es, como decía un poquito Jorge, hay que demostrarle la rentabilidad, hay que hacer los negocios, ¿no? Y lamentablemente a veces no tenemos información que a veces no necesitamos tener publicaciones con todo el rigor científico. Hay veces las tesis son buenas estrategias, pero tienen todo un rigor, hay veces de que se hace un poco lento y va a veces al objetivo, digamos, del tesista, ¿no? Pero hay informaciones que tienen las empresas y a veces que deberían de ponerla más a disposición. Empresas, instituciones públicas también, y muchos proyectos, ¿no? Hay muchas ONG que ejecutan proyectos, a veces los proyectos terminan y esa información queda ahí guardada y no se difunde o no se sistematiza correctamente. Y esos son datos importantes. Si queremos nosotros atraer financiamiento, tenemos que demostrar la rentabilidad del negocio, reitero. Y para eso, además de saber cómo es toda la metodología, digamos, de hacer un plan de negocio, es también tener los datos para sustentarlo bien, ¿no? Entonces, el llamado es a que difundamos más la información que se tiene, que se va generando. Y por otro lado, también cuando vemos el tema de plantaciones, hay que ver el árbol de la plantación, hay que ver la plantación en sí, desde que se planta hasta que se va creciendo y está en la época de cosecha, pero también nos interesa el valor agregado del producto, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente ahí es donde se materializa, digamos, todo este esfuerzo y todo este tiempo de trabajo. Y las plantaciones, este tipo de actividad realmente puede ser una de las soluciones de los problemas de su ocupación en el país, ¿no? No solamente para ocupar al personal que está en el momento de la plantación, sino también durante el mantenimiento y también en la industria, ¿no? En la cantidad de madera que se producen por hectárea, como ustedes lo han estado ya mencionando, es altísimo, comparando, ¿no?, con los bosques naturales, y si multiplicamos esa cantidad de madera que se va a producir por hectárea y lo llevamos ya a la producción y con valor agregado, la cantidad de personal calificado y no calificado que se necesita es bastante grande, ¿no? Entonces, además, aparte que las empresas pueden beneficiarse económicamente, realmente socialmente podemos ser una solución a los problemas de falta o escasez de trabajo. Ok, gracias, Walter. Sí, yo creo que hemos tenido un momento en el cual hemos podido analizar, revisar, crear algunas expectativas en términos de trabajo, que era la idea principal, y justo yo me estaba acordando ahorita que en la reunión en Noruega el Perú se comprometió a reforestar 3 millones de hectáreas que debían estar el año pasado, ¿no? Y no hay nada. Tampoco se ha usado el fondo noruego. Y ahí es donde tenemos también un problema de organización estatal. Una parte está en Minam, otra parte está en agricultura, y entonces al final no existe una forma unificada de tomar algún tipo de decisiones. Eso es parte también del complejo de quién es el que va hacia adelante. Pero toda esta tarde sí nos ha quedado claro a nosotros que es importante, si no empezamos a juntarnos las necesidades que tenemos del usuario o del resultado de una investigación y cómo la vamos a implementar, no vamos a ir avanzando. Y necesitamos políticas de mediano y de largo plazo. Acá yo estoy pensando, yo tengo que decirle a Concitec, oye, Concitec, tú no me ayudas y me vas a dar un proyecto de investigación de un añito. No me dijiste nada, o sea, me puedes dar la plata, pero no me resuelves nada. Yo necesito dinero para proyectos de largo aliento y de avance, y que es más, que pasen de un gobierno a otro. Por eso es que necesitamos políticas nacionales bastante claras en términos de trabajo, y no como tenemos ahora, que son más bien políticas sectoriales y políticas de gobierno de ese momento. Creo que nosotros no me queda más que agradecer a Eloy, a Jorge, a Inver, Carlos y Walter por la participación en este evento. Creo que ha sido muy provechoso, y me estaba olvidando, hay una serie de preguntas que están pendientes y que por el chat las seguirán
respondiendo de acuerdo a cada uno de los autores. Entonces, yo les agradezco toda la paciencia y a todos los que hemos estado hoy día participando en este evento, y lo dejo a Carlos para que ya clausure el evento. Por favor, Carlos. Gracias, ingeniero Lombardi. Muchas gracias por sus palabras. Agradecer nuevamente, voy a reiterar el agradecimiento hacia todos los invitados, al ingeniero Inver Flores, a Eloy y a Jorge Canto Arias, y obviamente al ingeniero Walter Narvarte, amigos y profesionales con los que se ha compartido bastante, y sobre todo creo que este conversatorio ha dejado mucha información relevante para todas aquellas personas que sigan, ¿no? en este tema de plantaciones forestales, que se ha avanzado, que se vean que se ha avanzado y que se está obteniendo resultados importantes. No sé si, Sofía, por favor, ¿me puedes ayudar? Sí, Carlos, sí, dime. por favor. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Parte de lo que también queremos, se quiere aprovechar a partir de este evento, es que hay esta alianza que se está generando entre la Cámara Nacional Forestal, esta entidad muy importante para el sector forestal nacional, y que junto con Seniority Lab, una empresa nueva, pero que aposta por temas que tienen que ver con sostenibilidad, y en este caso con el tema forestal, se está creando este curso. No sé si tienes la información, Sofi, para compartirlo, por favor. Sí, claro. Nosotros estamos iniciando el curso el 9 de marzo. El curso es Elementos para la elaboración de planes de negocio para proyectos de plantaciones forestales. Y sí, como comentabas, hay muchas consultas todavía por resolver, entonces yo creo que es la oportunidad para poder ahondar un poquito más. Nuestro docente es uno de los ponentes aquí en el evento, que es Walter Narvarte. Entonces nosotros estamos justamente dando esta información como para poder tener ya este ingreso al curso que empieza, le repito, el 9 de marzo. Las clases son martes y jueves de 8 a 10 de la noche. Lo importante de este curso en realidad es un poco rescatar lo que se ha conversado ahora, ¿no? No es el tema de exactamente cómo sacar un clon, de cómo plantar, sino básicamente de saber estimar exactamente y poder hacer visible de que si un negocio de una plantación forestal es rentable. Jorge ya nos ha comentado, es la experiencia viva de que las plantaciones forestales pueden ser rentables, pero obviamente tiene que haber un análisis, ¿no? En cuanto a costos y técnicos, de todas maneras, para que este análisis sea realmente válido, ¿no? Muchas gracias por apoyarnos, muchas gracias a todos los invitados nuevamente. Sofía, te dejo el paso ahora sí para ya cerrar la transmisión. Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos, la verdad, hemos tenido casi 2 horas de evento, de bastante información. Gracias a todos por participar. Si tienen alguna consulta o duda, nosotros estamos encantados de poder recibir cualquier información adicional que necesiten. Tenemos nuestra asesora educativa que puede ayudarlos justamente para la gestión y guía para el inicio del curso. Así que bueno, sin nada, muy buenas noches y nos encontramos en una nueva transmisión vía Facebook Live de Seniority Lab. Gracias a todos, buenas noches. Ok, buenas noches. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado, y ahí estamos y seguiremos. Este debe ser el primero de una serie más. Ok, chao, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Chao.